En esta oportunidad se va a explicar cómo se obtiene el diseño lógico relacional, ¿no? En esa primera parte se va a obtener o indicar cómo se obtiene el modelo lógico, una primera parte, ¿no? Esto está enmarcado en lo que es diseño o modelado de una base de datos. Anteriormente a este tema está el diseño conceptual de la base de datos, de ahí se parte, ¿no? Ese esquema debe estar bien elaborado para pasar a esta etapa de diseño lógico. Bueno, recordando el tema anterior en que se mostró una imagen de una mamá y que abrazaba a su hijo, entonces en esa imagen se identificaron dos entidades, ¿no? Claras, la mamá y el hijo. Las entidades estaban representadas en un rectángulo, mamá, hijo. A cada entidad se definían sus atributos, ¿no? DNI, dirección, celular, peso, edad, nombre. Hay atributos claves que se marcan, atributos compuestos por a su vez otros atributos que pueden contener muchos valores multivalorados que van enmarcados con dos elipses concéntricas, ¿no? Entonces el atributo igual para hijo están acá, algunos compuestos clave, se coloca dentro de una elipse y una línea que une a la entidad que corresponde. Luego, el siguiente paso es definir la relación, ¿no? Entonces, mamá tiene su hijo, ¿no? Por eso ya es mamá, ¿no? Y inversamente un hijo tiene su mamá, ¿no? Entonces la relación es tiene. Entonces relación va enmarcado con un rombo y líneas. Y el otro aspecto que es importante a tener en cuenta es la cardinalidad, ¿no? Es esa relación como es, ¿no? En términos de cantidad, ¿no? La mamá, porque acá dice una N, una mamá puede tener uno o muchos hijos, ¿no? Puede ser uno, como una mamá puede tener 4 o 5 hijos, ¿no? Y de este lado, ¿por qué uno? Porque un hijo tiene una mamá, no puede tener más, ¿no? Entonces, eso se llama cardinalidad, ¿no? Este esquema del modelo conceptual se llama diagrama entidad-relación, diagrama ER. Pero también hay en esta parte, vamos a explicar con otro esquema parecido. ¿Cuál es la diferencia con el otro esquema? Es solo la parte de diseño, ¿no? De estilo. En lugar de encerrar en una elipse el atributo, este círculo o elipse va más pequeño y delante del nombre del atributo, ¿no? Esa es la diferencia.
también aquí dice el atributo llave se cambió de nombre, y vean que ese circulito está relleno, ¿no? Para indicar que ese es el atributo clave, ¿no? El resto es igual. El otro cambio en el atributo de múltiples valores, bueno, se ha colocado así, ¿no? Podría ser de frente así al celular y colocar ahí, en ese caso, cardinalidad, ¿no? Donde una mamá puede tener uno o muchos celulares, ¿no? Puede ser 0, 1, 2 o mucho, ¿no? N no se precisa la cantidad, ¿no? Entonces este estilo se va a utilizar, ¿no?, en los diferentes ejemplos que se van a ver. Bueno, ¿en qué consiste el modelo lógico? ¿No? Partimos del esquema conceptual y a partir de este esquema hay que obtener un conjunto de tablas. En eso consiste el modelo lógico, en obtener un conjunto de tablas a partir del esquema conceptual. Por eso es importante definir, analizar bien el esquema conceptual, ¿no? Que de ahí se parte, ¿no? El resto ya es algo, un procedimiento donde no hay mucho análisis, ¿no? El análisis se da al hacer el esquema conceptual. Y acá entonces vemos como el esquema anterior, ese modelo conceptual de gramática relación se convierte en tablas. ¿Qué tablas? Mamá, hijo. Y los atributos van internos, separado en paréntesis, separado por comas. En el caso del atributo multipalabreado, se coloca como si fuera una tabla, y si hubieran varios acá atributos, hay que indicar el atributo clave, ¿no? Subrayado, ¿no? Igual acá, hijo, ¿no? Atributo clave subrayado, y el resto de atributos separados por comas. Ahora, en toda relación hay una entidad, una de ellas es la entidad fuerte, y otra la entidad débil, ¿no? ¿Cómo identificar cuál es la entidad fuerte y cuál es la débil? ¿No? En este caso, por ejemplo, el hijo no puede existir si no existe la mamá, ¿no? Entonces esta entidad depende de la otra entidad, ¿no?, para que exista. Entonces este hijo es la entidad débil y mamá la entidad fuerte. En otros casos se grafica así también para indicar eso, ya la entidad débil con doble línea, pero no es tan usual, ¿no? También otra forma de poder identificar cuál es la entidad débil y cuál es la fuerte estaría aquí, ¿no? La entidad débil siempre participa en una relación de 1, así, y la fuerte de 1 a muchos, ¿no? O de 0 a n puede ser, ¿no? Pero acá n y acá 1, ¿no? Entonces la fuerte n y la débil 1. Entonces es una forma como identificar cuál es la entidad
débil y cuál es la entidad fuerte en una relación, ¿no? Acá hay un ejemplo de una entidad fuerte. Tenemos acá el diagrama de entidad relación, pero acá solamente hay una entidad, ¿no? El modelo conceptual, ¿no? Entonces aquí vemos el campo llave que está como un circulito y sombreado totalmente, ¿no? Otras entidades están así, ¿no? Editorial, autor, idioma son entidades, ¿no? Vemos acá que autor participa aquí en una relación 1,n, ¿no? Significa que un libro puede tener uno o muchos autores. Entonces aquí hay también cardinalidad, ¿no? Acá tenemos título como un atributo compuesto, tiene dos atributos, subatributos, ¿no? Título principal y subtítulo, ¿no? Luego también edición es un atributo compuesto, porque por atributo número y año. También participa, como el caso de autor, en una relación de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un libro puede ser editado una o muchas veces. Cuando se pone el libro se edita varias veces, ¿no? Edición 1, 2, 3 y va teniendo varias ediciones. Acá también editorial se podría poner 1N, ¿no? Porque un libro también es editado por diferentes editoriales, ¿no? Pero acá no se ha puesto eso, ¿no? Ahora, este esquema conceptual, ¿cómo se traslada a un esquema lógico? Entonces, esta es la parte conceptual y esta es la parte lógica. ¿Sí? ¿En qué consiste? En obtener tablas, ¿no? De esto, convertirlo en tabla, ¿no? Entonces acá, ¿qué tabla encontramos? La tabla libro. Y los atributos van dentro del paréntesis separado por comas. El atributo clave se subraya. En el caso de atributos que tenga una cardinalidad como autor y edición, se colocan como si fueran tablas. Y si son tablas, deben tener un atributo clave, ¿no? Que esté subrayado. Como acá hay uno solo, el único va subrayado. Acá existen dos y entonces el clave va subrayado. El atributo clave dijimos que debe ser un atributo único, que no se repita. Por ejemplo, acá año, ¿por qué no puede ser? Porque el año se puede repetir, ¿no? Bueno, el número es el número correlativo, ¿no? Edición 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? La edición 1, 2, 3 pueden darse un mismo año. Entonces, esto para un mismo año se puede, como puede haber 3 ediciones, se repetiría, ¿no? Entonces, por eso, número se está poniendo como atributo clave, ¿no? Porque no se va a repetir, ¿no? Va a ser siempre diferente. Entonces vean, pero todos están dentro de la tabla libro. Ya hay una etapa siguiente en cómo se van a obtener aquí 3 tablas, ¿no? Y cómo se obtienen, ¿no?
Ya es una etapa posterior. Por ahora vamos a decir paso a paso. Entonces, ¿qué hacer luego de obtener el modelo conceptual? Obtener las tablas, así, de esta forma. Estos son ya modelos, ¿no? Ejemplos. Puede haber diferentes casos, otras entidades, pero esto se puede repetir, ¿no? Con otros nombres, en fin, pero se puede repetir. Ya uno ya tiene un esquema de cómo se convierte, ¿no? Este es un procedimiento operativo más que todo, ¿no? Ya dado un esquema conceptual, cómo pasarlo a nivel de tablas. Ya está definido, ¿no? También, ¿qué pasa cuando con las entidades débiles? Por ejemplo, acá, ¿cuál es la entidad débil? La que se reconoce por esto, ¿no? Participa 1,1, dijimos, ¿no? Y fuerte es la que participa con esta cardinalidad, ¿no? Entonces es como mamá, hijo, ¿no? Acá es departamento, trabajo, empleado. De acá, un departamento pueden trabajar uno o muchos empleados, pero un empleado trabaja en un departamento nomás, ¿no? Es un caso particular, ¿no? Donde cada empleado está asignado a un departamento, ¿no? No a varios. Puede haber otros casos, ¿no? Y sería relación de uno a muchos, ¿no? Pero suponiendo que un empleado trabaja en un solo departamento, sería esta la relación, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué error acá? Dos campos clave, no. ¿Por qué van marcados ambos? Porque al final uno de ellos puede ser el clave, ya sea nombre o departamento, ¿no? Los dos tienen la misma opción para ser clave. Ahora ya depende del diseñador cuál de ellos utilice, ¿no? Pero ambos son candidatos a ser clave. Entonces ambos están marcados, ¿no? Ahora, pero acá ya se eligió uno, número de departamento, ¿no? Y nombre queda como candidata, se llama, ¿no? Ya, una clave alternativa, ¿no? Que se podría utilizar. Ya, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué esta línea? Esta línea indica que el campo clave de esta entidad pasa a la otra entidad y se llama, para esta entidad, este campo es ajeno, ¿no? Entonces este es el esquema conceptual. Ahora, ¿cómo se traslada este esquema conceptual a un modelo lógico? Aquí está, ¿no? ¿En qué consiste llevarlo a un esquema lógico? En definir las tablas. ¿Qué tablas? Acá cada entidad se convierte en tabla de departamento y tabla de empleado. Acá tenemos tabla de departamento y tabla de empleado, y luego se coloca internamente los atributos indicando subrayado cuál de ellos se va a tomar como clave: número de departamento, nombre, presupuesto. Se ha elegido número de departamento como atributo clave. Sin embargo, departamento nombre
hasta acá, es una clave alternativa que también podría ser clave, ya dijimos, ¿no? La otra tabla que se deduce acá es la tabla empleado. Empleado, ¿qué campo tiene? Nombre, acá está el nombre, fecha de ingreso y número de empleado. Pero ¿qué pasa acá? Como es la entidad, acá atributo débil entidad débil, entidad débil, de la entidad fuerte, el atributo principal, atributo clave, pasa a esa tabla. Vean, el departamento es, acá está, tabla de departamento, es la entidad fuerte, entonces su campo ya clave, departamento, pasa a la tabla empleado, ¿no? Entonces aquí dice abajo, empleado, número de departamento es una clave ajena. ¿De quién es? De la tabla departamento, ¿no? Entonces ya si nos vamos familiarizando con los conceptos en base de datos, las entidades se van a llamar tablas y los atributos campos, y el campo clave se va a llamar campo llave, ¿no? Si tres tablas, ese es campo llave y otro campo, ¿no? Entonces en eso consiste el modelo lógico, ¿no? A partir de un modelo conceptual se obtiene un modelo lógico, ¿no? Pero aquí ese proceso es un procedimiento, se sigue, ¿no? El análisis más importante se repite, es obtener el modelo conceptual, ¿no? Relaciones binarias. Las relaciones entre las entidades siempre son de tipo binario, ¿no? Binario significa dos, relación entre dos. Por ejemplo, acá hay una relación esposo, esposa, ¿no? O esposa, esposo. Relación 1 a 1, ¿no? Un esposo tiene una esposa y una esposa tiene un esposo. Relación 1 a 1. Y sus atributos pues son sus edades, nombres y todo el resto, ¿no? Ahí está, relación 1 a 1, se representa su cardinalidad así, está esposo, esposa. Pero también aquí se puede apreciar relación de uno a muchos. Una mamá tiene muchos hijos, todos parejitos, que seguido teniendo los hijos, ¿no? Una mamá, muchos hijos. ¿Cómo se representa? 1n. Mamá, hijo, ¿no? Entidad mamá, hijo. Ahora el papá de igual modo, ¿no? Papá tiene muchos hijos, ¿no? ¿Y dónde se da relación mucho a muchos? Se representa NN, muchos. ¿Entre quiénes? Entre los hijos y las mascotas, ¿no? Tenemos varias mascotas, varios hijos. Entonces, pero no podemos decir que una mascota corresponda a un solo hijo, ¿no? Este perrito, pues, es de todos. Este otro perrito también es de todos los hijos, ¿no? En la foto, bueno, aparecen así, pero en realidad
¿no? Una mascota de todos, ¿no? ¿No? Todos tienen los mismos derechos de jugar, ¿no? Con cualquier mascota, ¿no? Eso, entonces ahí es relación de muchos a muchos hijos y muchas mascotas, ¿no? ¿No? Es decir, ahora, como decía, acá este es un ejemplo, digamos, una plantilla como de un modelo lógico de relación uno a uno. Y ya están definidas cómo se van a convertir en tablas. Hay tres posibilidades, ¿no? Pero veamos. Tenemos la entidad vehículo y la entidad empleado. Y acá la relación conduce. Entonces, acá vemos los atributos y algunos están marcados como atributos clave, ¿no? Y eso es la cardinalidad, ¿no? Entonces vean, este aspecto aparentemente no tan importante, pero es lo que va a definir, ¿no? Cómo se va a convertir este modelo conceptual a modelo lógico. Veamos. Suponemos acá como en muchos casos, de entidades que asignan un vehículo a un empleado para que pueda movilizarse, ¿no? Trabajan con un vehículo, salen en su hora de trabajo, ¿no? Con un vehículo, y ese vehículo es asignado solo a un empleado, ¿no? No hay otro empleado que maneje ese vehículo, conduzca, ¿no? Solo, ¿no? Entonces, ese es el caso que se está viendo acá, ¿no? De que la empresa tiene vehículos y algunos empleados le asignan vehículos, ¿no? Y ellos son responsables de ese vehículo. No hay dos, tres, uno solo el que conduce ese vehículo, ¿no? Por la jornada, ¿no? Realmente esa empresa trabaja 8 horas y el trabajador también 8 horas, entonces no hay posibilidad de que en esa jornada de trabajo otro empleado pueda usar ese vehículo, ¿no? Entonces sea ese caso. Si ya una empresa trabaja día y noche, 24 horas del día, ya se puede dar ese caso, ¿no? Pero ahora estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, un vehículo se le asigna a un empleado, ¿no? Un empleado conduce un vehículo, ¿no? Un vehículo no es conducido por N empleados, sino uno solo. Ahora, pero de este lado vemos que no todos los empleados tienen vehículo, o sea, por eso está cero acá, ¿no? Y si hubiera un empleado que tiene vehículo, solamente un vehículo se le puede asignar. No puede haber un empleado que tenga dos vehículos, ¿no? En ese caso, en nuestra zona se emplean motos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la junta de usuarios hay empleados que tienen que salir al campo, entonces le dan una moto y ellos se les asigna una moto y solo ellos la conducen, ¿no? Pero hay otros empleados que están en oficina, no están en el campo y como no sale, no se le asigna la movilidad, ¿no? La moto. Entonces es una relación uno a uno y este es el esquema conceptual de esa relación. Vean, ¿no?
Aquí en la relación también ahí se va un atributo, ¿no? ¿Cómo se convierte en tablas? Hay tres formas. Una de ellas es que este campo llave pase a la otra y a la vez también este campo pase acá, ¿no? La otra posibilidad es que este campo llave que está acá pase a la otra y este campo también. Vamos a ver. Dice A, ¿no? Empleado y vehículo, solamente dos. Y acá vemos como el campo clave de empleado pasa acá, ¿no? Y también como pasa en la fecha de inicio, ahí se coloca, ¿no? Vehículo tenía dos atributos, matrícula y modelo, ahora tiene cuatro. ¿De dónde vienen cuatro? Una es toma el atributo de la relación y también el atributo clave de la otra entidad, ¿no? Ahora acá dice vehículo, ese vehículo, código de empleado es una clave ajena, ¿no? Código del empleado que está acá es ajeno, no es de vehículo. ¿Es de quién? Es de empleado. Y la otra, esto también en el modelo lógico se tiene que poner estas restricciones, ¿no? Son restricciones. Acá vehículo, código del empleado, esto es una clave alternativa que en lugar de matrícula también se podría elegir código del empleado como campo clave, ¿no? Como campo llave o como atributo clave, ¿no? La opción B, la otra, es al contrario. Entonces, si anteriormente empleado pasaba su campo llave o atributo clave a vehículo, acá ocurre lo opuesto. Vehículo tiene como atributo clave matrícula y pasa a empleado. Entonces matrícula acá en empleado es ajeno a empleado, es de vehículo. Tenemos entonces como propios códigos del empleado y nombre, donde código empleado es el campo llave o atributo clave, ¿no? Y también fecha de inicio que estaba en la relación pasa acá, ¿no? A ver, empleado matrícula es clave ajena, ya dijimos. Empleado matrícula es también una clave alternativa, es decir, acá igual, ¿no? Se puede elegir como código de empleado o matrícula como campos claves, atributos llaves, ¿no? En esta tabla, ¿no? Pero se eligió ese, ¿no? Pero podría haberse elegido la otra, ¿no? También entonces es una clave alternativa, ¿no? Lo otro, cuando un empleado se le asigna un vehículo, esos campos van a tener valores, ¿no? Obligatorio ambos. Pero si el empleado no se le asigna un vehículo, entonces estos campos van a estar nulos, vacíos, ¿no? Porque no tienen. Si existe ese caso, entonces como va a ser tan nulo, obligatoriamente tiene que ser llave ¿no? Porque este nunca va a estar nulo. Entonces
Entonces, matrícula, esto no puede ser, podría ser, ¿no? Pero como hay veces que va a ser nulo, entonces dejamos esto como campo llave o atributo clave, ¿no? Y la forma C de la posible solución sería esta, ¿no? Quizá es la más empleada, ¿no? Donde ya se generan tres tablas, empleado y vehículo, como estaba en el esquema, y la relación se convierte en una tabla, ¿no? Entonces se llama conduce. ¿Y qué ocurre acá? Es de empleado y de vehículo, sus campos llave o atributos claves pasan a conduce. Vean, matrícula viene del vehículo y código del empleado viene de la tabla de empleado. Entonces estos son ajenos, acá indica, ¿no? Son ajenos. Y además tiene el atributo de la relación, ¿no? Que se llama conduce. Ahora, este puede ser llave o este, ¿no? Uno de los dos es llave, ¿no? No necesariamente las dos, uno de ellos. Cuando la relación es 1 a 1. Este mismo esquema puede ser utilizado para relación 1 a muchos o muchos a muchos, y allí los campos llave van a cambiar, ¿no? Entonces acá solo uno van a ver en los otros casos será ese mismo esquema, pero donde cambia aquí en la llave, ¿no? En este caso uno nomás llave. En los otros casos se requiere que dos campos, dos atributos conformen la llave, ¿no? El campo clave. Se llama llaves compuestas. Compuesta porque está compuesto por dos o más campos o atributos, ¿no? Vean, este otro modelo conceptual muy parecido al anterior, ¿no? Ahí tenemos dos entidades, su relación, cada entidad su campo llave y otras, ¿no? La relación también tiene un atributo. Pero, ¿dónde está la diferencia aquí? Acá dijimos. Esto va a ser importante. Y esto va a ser de acuerdo al caso en que se esté estudiando. No siempre va a ser así, ¿no? Pues esto puede convertirse a otra, aquí puede variar, ¿no? Va a depender de para aquí donde se esté analizando, ¿no? Bueno, acá dice la relación es tutoriza, ¿no? Es decir, en las instituciones educativas los alumnos deben tener un docente encargado de la tutoría, ¿no? Entonces tutoriza. Pero ¿qué pasa? Acá el profesor cero dice, ¿por qué cero? Porque hay profesores que están en la parte administrativa, administradores, secretaría, ¿no? Y que no ejercen como docentes, son docentes, le pagan como docentes, pero ellos no ni tutoría ni dictan clase, ¿no? Por eso está cero. Pero si fuera otro profesor que sí dicta clase, entonces a muchos estudiantes a cargo, ¿no? Bueno, acá es tutoría. También, aún ahí, ¿no? Un profesor que dicta clase
solamente dicta clase y no hace tutoría. Entonces acá profesor, tutoría cero, ¿no? Porque ese profesor de repente es contratado por horas, ¿no? Hay profesores que son de 40 horas y hacen tutoría, ¿no? Por eso acá está cero, ¿no? Y n mucho, ¿no? Si un profesor hace tutoría, puede hacer tutoría a uno o muchos estudiantes. De este lado, puede ocurrir que un estudiante no tenga un docente asignado para hacer tutoría, por eso está cero. Y si tuviera solamente un docente, puede ser su tutor, dice, ¿no? ¿No? Lo ideal es que allí sea uno, que todo estudiante pues sea un tutor, ¿no? Entonces 1 a 1 sería. Y un profesor va a ser su tutor, ¿no? Solo uno. Ahora, acá vemos entidad fuerte. ¿Cuál sería la fuerte? La que tiene n, ¿no? Acá, profesor. Y la débil, estudiante, ¿no? Acá puede ser 1, 1 o 0, 1. En cualquiera de esos casos ya identifica cuál es la entidad débil. Entonces, como esta es la débil, como se vio anteriormente, este campo llave pasa acá, ¿no? Es una opción, como vamos a ver, ¿no? Y si este pasa acá, también arrastra este, ¿no? Pero no hay la otra opción como la relación 1 a 1, donde podría haber la posibilidad de este campo llave o atributo clave pase al otro lado, ¿no? Entonces eso no, hacia un lado nomás. Cuando es relación 1 a muchos, solo hacia un lado se puede pasar, ¿no? El campo llave, ¿no? O atributo clave, ¿no? Ya, entonces tenemos dos posibles soluciones, ¿no? La A, donde tenemos la que hemos dicho, tenemos profesor, estudiante, y profesor mantiene sus atributos, la tabla profesor con sus campos, el campo llave marcado, y estudiante teniendo dos campos, código del estudiante y nombre, ahora tiene dos más. ¿De dónde vinieron? CodePro es ajeno acá, no es de estudiante, es una llave, una clave de profesor. Este vino acá, este, aprecien bien este campo, el cual es la clave, la llave, ¿no? Pasa a la otra tabla. Y también ya consigo el atributo de la relación fecha inicio, ¿no? Ese es el modelo B, ¿no? Vean que aquí también estudiante sigue código estudiante como el campo llave o atributo clave, ¿no? La otra solución B, ¿cuál sería? Ya vean, se crean tres tablas: profesor, estudiante, y la relación se convierte en tabla, tutoriza, ¿no? Que profesor mantiene y estudiante mantiene sus atributos o campos ahora, ¿no? Son tablas y estos van a ser campos. Y se marca ahí subrayado los que son clave o llave, ¿no? Principales. ¿Y qué pasa? La tabla tutoriza va a tener los campos llave de las dos tablas anteriores.
código del estudiante viene de la tabla estudiante. Está, campo paso acá, se copia acá. Y CODPRO es código del profesor, es también ajeno, ¿no? Acá dice ajeno, ¿ves? Ajeno acá, ¿no? Y paso acá. Y va a tener pues su atributo campo propio, ¿no? Fecha de inicio. Bien, en ese caso, la llave acá va a ser ¿no? O esta también es alternativa, puede ser esta o esta, ¿no? No es necesario en ese caso que los dos se conviertan, la unión de ambos se conviertan en la llave. Basta con uno de ellos, ¿no? Según este esquema, ¿no? Vean, otra vez parecido, un modelo conceptual, ¿no? Parecido a las anteriores, aunque aquí aparece un atributo más, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia aquí? La cardinalidad. Entonces, en las anteriores decía acá 1, 1, el otro n, 1, acá n. Ambos son n, entonces muchos a muchos. ¿Cómo se lee esto? Médico cita. Igual que en el caso anterior, un médico puede estar en el área administrativa y no atiende pacientes, por tanto no tiene cita, por eso va a ser, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Salud es un médico, pero ya deja esa actividad porque tiene otra, ¿no? Administrativa, y por eso la relación es cero, ¿no? Cuando un médico ya tiene pacientes a los cuales cita, entonces un médico puede tener muchos pacientes, ¿no? Por eso está en acá. De este lado, cuando un paciente va a un servicio de salud, generalmente puede ir a varios servicios. El mío día, ¿no? Va al odontólogo, va al oculista y a diferentes especialidades puede ir, ¿no? Entonces, por eso, ¿por qué está cero? Porque hay pacientes que no van, ¿no? ¿no? Pueden tener seguro y todo, pero prefieren automedicarse o medicina tradicional, ¿no? Que puede ser considerada más efectiva y no frecuenta o no realiza una cita con un médico, ¿no? Entonces por eso está cero. ¿Y N por qué? Porque otro paciente si va al hospital, a la clínica, en fin, y puede pasar por varios servicios, por varios médicos, ¿no? Entonces, uno a muchos médicos en una cita, ¿no? En un día, no solo un médico, ¿no? Entonces aquí también están los atributos llaves, ¿no? La diferencia está que aquí, como decimos, aparece otro atributo, ¿no? Este es entonces lo que va a diferenciar un esquema a otro, ¿no? Ahora, aquí hay solo una posibilidad de solución, ¿no? ¿Cuál es? Se crea una nueva entidad, cita, una tabla. Acá van a aparecer médico, paciente y la tabla cita. Y en esta tabla cita se va a copiar estos entidades, atributos claves van a copiarse acá, ¿no? Este pasa acá y este pasa acá.
Por tanto, esta tabla tendría 4 atributos o campos, 4 campos, como vamos a ver. Ahí está, tenemos médico, paciente, mantiene sus atributos y uno de ellos debe ser clave, ¿no? Es el campo llave. Y la otra tabla, vean, cita, tiene fecha y hora como propios, pero de estas 2 tablas, sus campos llave ha pasado, ¿no? CODMED viene de médico y CODPAC viene de paciente. Son, como dice acá, ajenas, no son de acá, ¿no? No son de cita, no son ajenas de otras tablas. Pero la diferencia acá es que no aceptan nulos. Ahora acá no se han marcado los campos que van a ser la llave o ¿no? ¿Por qué? Anteriormente había uno solo, pero acá van a tener que ser 2, ¿no? Combinación de 2. Como hay varias posibles combinaciones, no se ha puesto, ¿no? Puede ser código del médico con código del paciente, puede ser código del médico con fecha, código del médico hora, o código paciente con fecha, o código de paciente con hora. Hay varias posibilidades. Por eso no se falta de jugar, dice, ¿no? Porque hay varias posibilidades. El diseñador tiene que ya definir, ¿no?, cuál va a utilizar, ¿no? Hace un previo análisis de las posibilidades y establece cuál de ellas es conveniente, ¿no? Entonces, volviendo a repetir en forma rápida, ¿no?, hay 3 tipos de relaciones: una a uno, una a muchos y muchos. ¿Y en qué consiste el esquema lógico? Consiste en definir tablas a partir del modelo conceptual. El modelo conceptual es este que se llama diagrama de entidad-relación, ¿no? Y dependiendo del tipo de relación hay varias alternativas de solución, ¿no?, de obtener tablas. Cuando la relación es 1 a 1, hay 3 posibilidades, ¿no? Este campo llave pase acá, o que este campo llave pase acá, ¿no? O esta se convierta en una tabla, ¿no? Hay 3 posibilidades: 1, 2, 3. Cuando es relación 1 a muchos, ¿cómo se reconoce? Porque acá dice 1, E1 y acá N es mucho. Entonces, para un esquema conceptual de relación 1 a muchos, hay 2 posibles alternativas, ¿no? En este caso, solo la entidad fuerte, en este caso, ¿cómo se identifica la entidad fuerte? Porque tiene N mucho, ¿no? El atributo clave pasa a la entidad débil, ¿no? Este campo pasa acá. Es una solución, ¿no? La otra es que esto se convierta en una tabla, ¿no? Entonces, al ser una tabla, esos campos llave del profesor y el campo llave de estudiante pasan a esta
una tabla. Entonces aquí se dan dos tipos de alternativas de solución. Y cuando es relación muchos, que se reconoce porque aquí en la cardinalidad dice n y acá también n, entonces relación muchos, entonces hay una sola posibilidad de solución, ¿no? ¿Cuál es? De generar tres tablas, ¿no? Tabla médico, tabla paciente y tabla cita. La tabla médico permanece con sus dos atributos, ¿no? Y se marca el que es clave, el paciente igual, queda igual, y esta relación se convierte en tabla. Si tiene dos atributos aquí, va a ganar dos. ¿Cuáles? Los campos clave, atributos clave de ambas entidades pasan acá, ¿no? Entonces va a tener 4. Entonces esto ahí está. Eso sería hasta esta parte, ¿no? De cómo se obtienen las tablas, ¿no? De acuerdo a al tipo de relación que se exista, ¿no? Muy bien.